Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. En el corazón de Etiler, dentro de los muros elegantes de la mansión Bursin, donde alguna vez reinaron el orden, la elegancia y la discreción, ahora se respira tensión, silencio y lágrimas contenidas. La causa, una decisión tomada por Keran Bursin, que cambió la dinámica familiar para siempre. Handercel, madre de su hijo y amor redescubierto, se mudará a vivir con él y con el pequeño Ali. La noticia, que parecía anunciar un nuevo comienzo para la joven familia, fue recibida como una bomba emocional por Idem Bursin, madre de Keran, quien al escuchar la decisión de su hijo sufrió una crisis nerviosa que paralizó a todos los presentes. Esa mujer no volverá a cruzar esa puerta. Según fuentes cercanas a la familia, el drama comenzó una tranquila tarde de domingo. Keran, con voz pausada y decidida, reunió a su madre, su hermana y algunos miembros del círculo íntimo para anunciar que, después de todo lo ocurrido, quería formar un hogar estable con Hand y criar juntos a su hijo en la casa familiar. Pero apenas terminó la frase, Idem se puso de pie de forma violenta, derribó una copa de cristal y comenzó a gritar. No, no en esta casa, esa mujer no volverá a cruzar esa puerta. Ya una vez destrozó su vida, y ahora viene con un bebé en brazos como si todo fuera perdonado. Entre gritos y lágrimas, la madre del actor sufrió un colapso emocional. Se le disparó la presión, comenzó a temblar y cayó sobre el sofá. Keran, desesperado, pidió ayuda médica inmediata. En minutos, una ambulancia privada llegó a la mansión y Idem fue trasladada en estado de shock emocional a una clínica privada. Los medios, al enterarse de lo ocurrido, rodearon el hospital. Las imágenes de Keran saliendo cabizbajo, con ojeras y el rostro visiblemente afectado, recorrieron todas las portadas de la prensa rosa. No dijo una palabra. Solo negó con la cabeza. Una historia que aún no cicatriza. Muchos aún recuerdan el doloroso quiebre entre Hand y Keran años atrás. La relación, que comenzó con una intensa química en los sets de grabación y que enamoró a millones, terminó en medio de rumores de celos, proyectos profesionales cruzados y diferencias irreconciliables. Para Idem, que había acogido a Hand como a una hija, la ruptura fue vivida como una traición. Desde entonces, no volvió a hablarle, ni quiso verla en casa, ni siquiera cuando se supo que era la madre del nieto que tanto deseaba. Según allegados a la familia, la noticia del embarazo no fue bien recibida por Idem, especialmente porque se enteró por la prensa. El nacimiento de Ali tampoco logró derretir el hielo. Para ella, Hand representa una amenaza, un recordatorio del dolor de su hijo, comenta un amigo cercano de la familia. Hand rompe el silencio. En medio del caos mediático, Handercel se mantuvo en silencio, hasta ahora. La actriz publicó una carta abierta en redes sociales que conmovió a millones. No vengo a quitarle a nadie su lugar. Vengo con el corazón lleno de respeto y con un hijo que merece paz. No espero ser perdonada, pero sí ser aceptada como madre, como mujer, como alguien que ha llorado, amado y aprendido. A Idem, solo puedo decirle esto, no quiero reemplazar su espacio, solo deseo que nuestro hijo crezca viendo que el amor puede más que el rencor. Reconciliación posible o ruptura definitiva. La carta generó una ola de apoyo en redes sociales, donde miles de fans escribieron mensajes como una abuela no debe perderse el crecimiento de su nieto o Hand demostró madurez y respeto. Sin embargo, el silencio de Idem continúa. Permaneció internada durante 3 días en observación y, hasta ahora, no ha aceptado recibir visitas de Hand. Keran se encuentra entre la espada y la pared. Ama profundamente a su madre, pero ha elegido apostar por su nueva familia. Incluso se dice que, si la tensión no se disipa, considera mudarse definitivamente con Hand y Ali a una casa nueva, para evitar confrontaciones. Estoy cansado de dividir mi vida entre pasado y futuro. Elijo a mi hijo, elijo la paz, declaró a un amigo cercano. Un país pendiente de cada paso. Turquía entera sigue esta historia como si de una serie dramática se tratase. Pero no hay guión, no hay actores, no hay repeticiones. Solo hay personas heridas tratando de sanar, corazones rotos intentando reconstruirse. Mientras tanto, Ali sigue creciendo entre risas y canciones de cuna,
sin saber que es el centro de una historia donde el amor lucha a gritos por abrirse paso entre el dolor. ¿Podrá Idem dejar atrás el pasado y abrazar el presente? ¿Será este el inicio de una guerra fría, o de una reconciliación que el destino aún tiene escrita? Estersen bui kayelli de minjalmzken alad vermektupla, andenine viterket mesile yada ile ceber kris anda birlikte areketet meleri ile debamet tirebilirim. Debame delim mi. Continúa la historia, el corazón de una abuela rota, la carta secreta de Idem Bursin y la decisión más difícil de Handercel. Estambul revista Pasiones del Corazón. Mientras los focos del país siguen pasados sobre la mansión Bursin, donde el amor, el escándalo y el pasado conviven bajo el mismo techo, una nueva revelación cambió el curso de los acontecimientos. Tras su crisis nerviosa y días de absoluto silencio, Idem Bursin rompió su aislamiento de la forma más inesperada, a través de una carta escrita a mano, cuidadosamente guardada en el cajón de su tocador, y descubierta por casualidad por la hermana de Keram. La carta estaba dirigida a Ali, su nieto, y no a su hijo ni a Hand. Un gesto que reveló una profunda contradicción emocional, aunque su rechazo hacia Hand seguía firme, su amor por ese niño que aún no conocía comenzaba a ablandar su alma. El contenido de la carta, fragmentos reales. Querido Ali. No sé si algún día leerás esto, o si alguien te lo dará. Tal vez yo ya no esté para entonces. Pero necesito dejarte palabras que nunca pude decir en voz alta. Eres sangre de mi sangre. Aunque llegaste envuelto en un pasado doloroso, tu existencia es un regalo del destino. Perdóname si me demoro en abrazarte. A veces el amor también necesita tiempo para sanar. La carta fue entregada por su hija a Keram, quien la leyó con lágrimas en los ojos. Luego, se la mostró a Hand. La actriz, al terminar de leerla, se levantó sin decir palabra, fue a la habitación de Ali, lo envolvió en una manta blanca y salió por la puerta principal de la casa. Hand se marcha, por amor. Pocas horas después, los paparazzis captaron imágenes de Hand saliendo de la casa con maletas y con el pequeño Ali en brazos. Muchos interpretaron este acto como una nueva ruptura. Pero en realidad, fue un gesto de profundo respeto. No quiero vivir en una casa donde una madre llora en silencio por miedo a perder a su hijo. Keram merece libertad para amar, pero también para proteger la paz de su madre. Me voy porque quiero volver, cuando ella esté lista. Estas palabras fueron filtradas por una amiga cercana de Hand, quien también reveló que la actriz se ha mudado temporalmente a una casa de campo en Sapanca, lejos de la ciudad, lejos del escándalo. Allí, según testigos, pasa los días escribiendo un diario para su hijo, cuidando del jardín y manteniéndose alejada de toda entrevista o aparición pública. El silencio de Idem, y el temblor en sus manos. Al enterarse de la partida de Hand, Idem no celebró. No sonrió. No se sintió victoriosa. Según quienes la acompañaban, se encerró en su habitación, abrazó una pequeña manta azul que Keram había dejado en el salón, y lloró. No quería esto. Solo quería proteger a mi hijo, murmuró en voz baja, mientras su mirada se perdía entre las fotos antiguas de Keram de niño. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.